Dato tricolor. El pasado 11 de abril se confirmaron las zonas para la fase de grupos de la Conmebol Libertadores de futsal. Conmebol Libertadores, la cual tendrá representación colombiana de la mano de Sabaneros FC. Sabaneros FC, club de la ciudad de Sincelejo del departamento de Sucre. Un departamento que ha hecho múltiples esfuerzos por tener representación en los deportes balompié. Digo esto por esos mismos múltiples esfuerzos en adquirir fichas con los equipos de segunda división de fútbol 11 de nuestro país. Sabaneros FC compartirá grupo A con una de las potencias de esta disciplina, que es el Magnus de Brasil, Colo-Colo de Chile y AFEMEC de Paraguay. Desde Dato Tricolor brindaremos todo nuestro apoyo y, en la medida de nuestras posibilidades, cobertura para todos estos sucesos que se le vayan presentando a Sabaneros FC. ¿Y el porqué de esto? Porque, hombre, la Conmebol Libertadores de futsal también hace parte del show de la Copa Libertadores. Esperamos que Sabaneros FC no solamente compita, sino que vaya con mentalidad de salir campeón y traigan esa copa a territorio nacional. Que, haciendo un poco de hincapié, esta competición de Conmebol Libertadores de futsal se jugará en territorio paraguayo. Dicho esto, y continuando con el hilo de programas que hemos venido realizando sobre el show de la Copa Libertadores, nos adentramos a lo que fue la segunda jornada, el pasado jueves, con los equipos que tenemos actualmente en la Copa, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga. Hombre, yo me voy poniendo cómodo por aquí porque se dieron resultados sorprendentes. Sorprendentes de la mano del Atlético Bucaramanga, que ya estaremos profundizando en ello. Sin embargo, un gran enhorabuena a todos los hinchas leopardos, hinchas del Atlético Bucaramanga, porque se llevaron una victoria histórica que estaremos repasando a través de Dato Tricolor. Quisiera empezar con lo acontecido con Atlético Nacional en Porto Alegre, jugando este partido con Internacional, porque este partido nos dejó unos datos curiosos, unos factos que repasaremos en un momento. Atlético Nacional, a pesar de la derrota 3-0, jugó su partido número 199 en la historia de la Copa Libertadores. Curiosamente, el otro equipo que había alcanzado esta cifra, o que alcanzó esta cifra, fue uno de sus más acérrimos rivales, el América de Cali. América de Cali logró su partido número 199 por Copa en el año 2020. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el caso? Aquí viene el facto. Es que tanto América como Atlético Nacional lograron su partido número 199 enfrentando a Internacional de Porto Alegre. Así es. Lo más curioso de este dato es que ambos equipos colombianos perdieron en el estadio Beira Río, en el caso del América 4-3 y en el caso de Atlético Nacional 3-0. Ambos partidos en condición de visitante. Y digo esto porque entonces, en ese orden de ideas, nos estamos acercando a un registro, a una cifra histórica para la institución o la disciplina Atlético Nacional. Y es que el próximo partido será su partido número 200. Haciendo un recorderis rápidamente, el partido número 200 del América resultó siendo un empate en condición de local frente a Universidad Católica. Atlético Nacional jugará su partido número 200 frente a Bahía de Brasil en territorio brasileño. Y es aquí donde esa cifra
que es un registro impresionante porque nos deja entrever que es un equipo que constantemente está compitiendo en la Copa Libertadores. Y es un registro que hay que cuidarlo, hay que tenerlo en cuenta. La derrota frente a Internacional de Porto Alegre representó la derrota número 69 en Copa Libertadores para el conjunto verdolaga. Y me puse yo a actualizar la base de datos, a ver qué me podía encontrar por ahí, y me generó un ruido el hecho que de las 69 derrotas, en 10 ocasiones han sido arbitradas o dirigidas más bien por árbitros de nacionalidad chilena. Sorpresa mayor que me llevo cuando veo que estos 10 árbitros chilenos en 9 ocasiones le pitaron a Nacional en condición de visitante, y en esas 9 ocasiones perdió Atlético Nacional. Haciendo un repaso rápidamente, en 16 ocasiones Nacional ha perdido siendo dirigido por árbitros brasileños, en 13 con árbitros peruanos y, como ya lo mencionamos anteriormente, en 10 con árbitros chilenos. La única ocasión que Nacional perdió siendo arbitrado por un árbitro chileno en condición de local fue por allá en el 2006, partido frente a Palmeiras que perdió 1-2. Recuerdo que el árbitro fue Carlos Chandía. Y el gol de Nacional, el gol de la honra, porque iba perdiendo 0-2, en el Atanasio, lo marcó Carlos Díaz. Entonces me genera ruido que para una cifra tan importante, tan significativa, tanto para Atlético Nacional como para nuestro fútbol, de pronto no tengamos las garantías necesarias para que esta cifra se convierta en una fiesta, en lo que tiene que ser. Así pues, dejamos esto al aire, dejamos esto a interpretación de ustedes, y que nos comenten en la caja de comentarios y a través de nuestras distintas redes sociales qué opinan al respecto. ¿Debería Atlético Nacional ejercer algún tipo de presión con los organismos como Conmebol, como FIFA, con apoyo de la Federación, con apoyo de la DIMAYOR, y pedir quizás un árbitro que no tenga estas nacionalidades y que le ha representado históricamente pues derrotas, y más teniendo a la vuelta de la esquina una cifra o un registro de partidos tan importante como lo es alcanzar los 200 partidos? Porque vuelvo y digo, solamente un equipo lo ha logrado hasta el momento y es América, y próximamente Atlético Nacional. Entonces no queremos que se nos empañen estos registros y estos datos históricos de nuestro fútbol. Ya entrando en materia lo que fue el partido, porque tuve la oportunidad de ver el partido, un primer tiempo interesante, un primer tiempo de Copa Libertadores, del show. Te dejo jugar, otros 2 minuticos, paro el partido, otros 2 minuticos, vuelvo y juego, y otros 2 minuticos, paro, y así sucesivamente. Partido serio, con personalidad. Sin embargo, en el segundo tiempo se desmoronó completamente Atlético Nacional, casi que irreconocible. Y aquí es donde vemos que de pronto, hubo cierta incidencia de parte del cuerpo arbitral, y es por eso que hacemos ese llamado, ese ruido que nos genera de cara a estos 200 partidos. Porque en la medida en que se empezaron a tomar ciertas decisiones, Nacional se fue desmoronando poco a poco, a tal punto que tuvimos una jugada de expulsión con Marino Ginestrosa. Marino, que representó la expulsión número 39 en la historia de Atlético Nacional por Copa Libertadores. Y oiga, en 4 ocasiones ha sido
un árbitro chileno quien le expulsa a un futbolista colombiano, o a un equipo colombiano más bien. Curioso también que es la cuarta ocasión que, enfrentando a Internacional de Porto Alegre, nos expulsen a un futbolista. Dairon Mosquera con Santa Fe, Julián Anchico con Santa Fe, Miguel Ángel Borja con Santa Fe y Marino Ginestrosa con el conjunto Atlético Nacional. Nacional que sin dudas tendrá que recomponerse para afrontar este partido con gallardía y con valentía, y en la medida de sus posibilidades sacar el mejor resultado posible contra un Bahía que, seamos honestos, sobre el papel no existe. No existe. Atlético Nacional es mucho más equipo. La gente suele hacer estas asociaciones, que porque es equipo brasileño, entonces por ende es superior a ciertos equipos en Colombia o en otros países, y no es así. En Brasil está claro que hay unos equipos que son gigantes, unos equipos que son grandes y unos equipos que son medianos. Bahía es un equipo mediano, es un grande dentro de su región, dentro de sus campeonatos estatales, pero sin ningún tipo de recorrido por campeonatos internacionales y mucho menos por competencias como la Copa Libertadores. También el fútbol que está expresando no es un fútbol vistoso. En ese orden de ideas, un Atlético Nacional que vaya con esta intención de aguantar un resultado puede sacar fácilmente un 0-0 y llevarse un punto sagrado, y ya en Medellín, ya en condición de local, es a otro precio. Pasamos ahora con la victoria histórica y legendaria de Atlético Bucaramanga. Y aquí se enlaza un poco también con la historia de Atlético Nacional, porque resulta y pasa que el último equipo colombiano que había ganado en territorio argentino fue precisamente Atlético Nacional. Ahora se le suma Atlético Bucaramanga con esta victoria ante Racing. En 2023 recordemos que fue Nacional venciendo a Patronato de Argentina. También es curioso cómo estos dos clubes están relacionados en estos hitos, en estos nuevos registros que van haciendo. Y es que Atlético Bucaramanga se convirtió en el segundo equipo colombiano que en los 90 minutos venció a Racing Club. Ya lo había hecho Nacional en el 89 y en el 2023. Ahora el turno fue para el Atlético Bucaramanga. Y aquí el gran enhorabuena y el hito histórico que se logró, puesto que Bucaramanga se convierte en el primer colombiano, o en el primer equipo colombiano, que vence a Racing en Avellaneda, en el cilindro de Avellaneda. Así pues, esta victoria le representó a Bucaramanga alcanzar los 11 puntos en la tabla histórica de puntos, superando a equipos como Deportivo Pasto, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, y poco a poco se adentra a seguir engrosando esta curiosa lista. A propósito del Bucaramanga y estas dos fechas jugadas, me llamó la atención ver cómo había sido su avance en esa primera participación que tuvo en 1998. Y es que recordemos que en el 98 Bucaramanga participó al haber sido el subcampeón del campeonato 97, y en el 98 juega la Copa Libertadores en el grupo número 1, un grupo compartido con dos equipos de Ecuador, Deportivo Quito y Barcelona Sporting Club, el ídolo, y con América de Cali. Tras jugarse estas dos jornadas, vemos que, a diferencia del 98, Bucaramanga le está yendo supremamente
supremamente bien. Mire cómo nos plantea el análisis la tabla. Nos dice que Bucaramanga en la jornada número 1 del 98 empató 2-2 y en la jornada número 1 del 2025 empató 3-3. Por aquel entonces ese 2-2 le permitió estar en la segunda posición momentánea, y en el 2025 el resultado 3-3 lo dejó en el puesto número 3. Ya en la segunda fecha vemos una evolución. En el 98 Bucaramanga pierde su compromiso, dejándolo en la cuarta posición y con un punto. Y en el 2025 esta histórica victoria lo deja en la primera posición con 4 puntos y con solo 2 fechas disputadas. Algo que habla muy bien del proceso y del trabajo que se ha venido realizando con el conjunto Atlético Bucaramanga. Por el lado Atlético Nacional, quise analizar las últimas 3 participaciones, incluyendo esta, ¿no? Nacional arrancó siempre la primera jornada en 2025, 2023 y 2021 ganando sus partidos 3-0, 2-1 y 2-0, siempre estando en la primera y segunda casilla. En la jornada número 2, en este análisis de estos últimos 3, esta es la primera vez que Nacional no está punteando, dado a que perdió 3-0 con el Internacional de Porto Alegre. En 2021, en la segunda fecha, empató 4-4. En el 2023 ganó 3-1, haciendo 6 puntos. Y en esta ocasión se quedó con los 3 que había logrado en la jornada número 1. Datos curiosos, datos interesantes que la base de datos de Dato Tricolor nos va arrojando. A propósito de Leonel alcanzó su 6ª victoria. Gran enhorabuena, porque aquí en un programa mencionamos que uno de los objetivos que tenía Leonel es pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, y tal parece que con esta serie de resultados podrá hacer ese check en su carrera, dado que hasta el momento lo máximo que ha podido alcanzar es llegar a las fases de grupos. Él ha empezado desde fase 2, fase 3, fase de grupos, y lastimosamente no ha podido pasar a la siguiente fase. Pues bien, esta serie de resultados nos invitan a pensar que puede ser posible, que se puede realizar ese objetivo. Leonel Álvarez, que logró la 6ª victoria ya les voy a decir. Vamos a abrir la base de datos aquí en vivo. Vamos a ver cómo ha sido el trasegar de Leonel Álvarez por Copa Libertadores. Tenemos un total de 15 partidos disputados. 1, 2, 3, 4, 5, sí, efectivamente 6 victorias. Una con Medellín, una con Deportivo Cali, 3 con Libertad y una con Atlético Bucaramanga. La primera vez que Leonel le gana a un equipo argentino. Incluso es la primera vez que Leonel enfrentó a un equipo argentino. Buen handicap, 1-1. Tremendo. De cara a esta tercera jornada estaremos analizando, como siempre, a los rivales que enfrentarán nuestros equipos, a los técnicos rivales con los que se enfrentarán y por supuesto a los técnicos colombianos que estén activos en la Copa Libertadores, porque estos números nos dan una idea y nos dan un entendimiento de cómo puede llegarse a plantear el próximo partido, o cuáles son esos números o cuáles son esos objetivos que hay que trazarse para poderlos cumplir. Sé que este es el show de la Copa Libertadores, que hablamos de la Copa Libertadores. Sin embargo, me gustaría comentar muy rápidamente que el boletín
que es aquel repaso que hacemos de nuestros futbolistas colombianos en el exterior y en selecciones nacionales, lo estaremos subiendo entre el día de hoy y el día de mañana, con múltiples sorpresas, goles de Luis Díaz, goles de Miguel Ángel Borja, goles de Karen Páez, que se acerca a ser una de las máximas artilleras del fútbol femenino colombiano. Ya lleva 94 goles, que está a portas de los 100. De los 100, y solo 2 jugadoras hasta el momento han logrado esos registros, Catalina Usme y Gisela Arrieta. Sin embargo, los repasaremos más a profundidad en nuestros diferentes canales de comunicación. También quisiera hacer un pequeño paréntesis sobre la Liga Nacional. Tremenda, a propósito, y hablando del Bucaramanga y Nacional, pues siendo resultado para el Bucaramanga, 4-0 frente a Fortaleza, que ojalá sea el mismo resultado, pero contra el Fortaleza de Brasil. Y bueno, un partido un poco dispendioso el que jugó Nacional y Millonarios, partido que por nombre resulta supremamente atractivo. Sin embargo, en el terreno de juego fue un bodrio total. Así pues, los invitamos, como siempre, a dejar sus comentarios en la cajita de comentarios de YouTube. Nos dejen sus preguntas, qué datos les gustaría saber, qué cosas les gustaría saber más sobre la Copa Libertadores. Estaremos publicando esto en YouTube y en Spotify. No sé si también podamos subir este contenido a otros canales como lo es X. Y bueno, para que todos tengan a la mano y el alcance de estos datos y se entretengan y disfruten y puedan argumentar, porque cada cosa que pasa es un argumento de peso para que el día de mañana tú puedas defender a tu futbolista colombiano favorito, a tu equipo colombiano favorito. Porque para ser el mejor hay que estar en todos los rubros. No sé si me hago entender. Si tú consideras que tu equipo es el mejor, tienes que demostrarlo. Y eso se demuestra a través de la data, de los hitos, de lo que ha hecho tu club o de lo que ha hecho tu futbolista. No siendo más, los dejamos con un gran abrazo de gol. Nos vemos en la próxima.